Porque ahí vi que pusiste que está para ver en Netflix. Sí, buenísimo, porque justo ayer terminé de ver una y dijo José, ¿qué miramos hoy a la noche? Bueno, ahí está, listo, ahí arrancamos con esa. Sí, lo que tiene bueno que son 7 capítulos nada más, así que no es muy pesada. Lo que pasa es que son de 1 hora. Pero está interesante, como para cambiar un poco la carta de series, ¿no? Que a veces no coincide con lo que uno ve habitualmente. Pero está bueno. Mirá, además la hice mirar a mi señora, ¿cómo es ahora? Se me olvidó el nombre, la que es el hacker de Goldshare. ¿Cómo es? Que trabaja el que está en la peli de Queen. ¿Mr. Robot? ¿Esa? ¿Mr. Robot? No. Mr. Robot. Espectacular, sí. Se me había ido el nombre, no la podía decir. Elliot. Sí, ahí. Elliot, qué grasa. Esa es muy buena. Al principio después me emboló, estaba demasiado, se fumó. A partir de la temporada 3 se fumó demasiado. Así que bueno, sí, hay un montón de series que pueden ayudar a complementar la cursada. Y bueno, esa es una. No es la idea que se pasen viendo series. Pero ahí en esa serie en particular lo que se pide es que más o menos tengan una idea de lo que sería la inteligencia en la ciberdefensa. Pues no solamente cómo yo entro a un lugar, cómo lo protejo o cómo ataco, sino cómo obtengo la información, ¿no? Lo más rápido posible. Ustedes como saben, habíamos visto, ¿no? en la materia nuestra planificación de redes 1, que fue una de las introducciones que hicimos fue lo que sería el concepto de información, ¿no? Que está siempre relacionado con la probabilidad de aparición. Mientras más probable sea un evento, menos información va a contener. ¿Está bien? Pero si yo estoy, por ejemplo, ¿no? como pasaba en la serie, no lo voy a spoilear, pero bueno, les digo algo más. Si yo estoy monitoreando el espacio aéreo en busca de algún despegue extraño, de algún vector, un vector llámese un cohete, mientras más rápido yo detecte que ese vector está siendo de alguna manera lanzado, ¿no? Y qué dirección está tomando, más rápido voy a poder tomar una decisión para salvaguardar lo que me interesa, ¿no? Y obviamente que el despegue de vectores quizás no es tan frecuente, ¿no? Cuando sucede contiene mucha información y muy importante. Y bueno, obviamente para eso se usa la inteligencia, ¿no? El monitoreo en tiempo real de todos los eventos. Obviamente que nunca vas a estar a la altura de todo, pero la idea es que con la ayuda de la tecnología se pueda tener un monitoreo en tiempo real de lo que sucede. Así que bueno, la idea es justamente adelantarse a un posible ataque y en el caso de uno ejecutar un ataque que no lo descubran, ¿no? O que lo descubran lo más tarde posible para que se pueda hacer efectivo. Esa es la idea de la serie. Más allá de la trama que tiene, ¿no? Así que bueno, les doy la bienvenida. Yo estoy tomando esta materia, no era el profesor original, así que el contenido que tiene lo tomo como propio. Quizás más adelante le haga alguna modificación. Yo le preguntaba acá al compañero Franco la parte técnica que habían visto, ¿no? Porque la materia de ciberseguridad amerita obviamente cuestiones técnicas también. Así que quizás yo vaya modificando un poco el contenido. Ustedes no se van a dar cuenta porque no la cursaron, pero la idea es que también vean un poco de la parte más fierrera, ¿no? de lo que sería la ciberdefensa o ciberseguridad, mejor dicho. Así que bueno, si tienen alguna consulta de lo que se fue viendo, o si no, ya arrancamos con el repaso. La idea es ver unidad 1 y 2, profundizar en algún temita y no aburrirlos más. Un segundo que les comparto la pantalla. ¿Se puede ver bien ahí?
Sí, sí. ¿Sí? Bueno, como les decía, vamos a ver lo que serían los contenidos de la unidad 1 y la unidad 2. Ya está habilitada la unidad 3 y la idea es que, bueno, obviamente a medida que puedan, vayan completando y las dudas que puedan surgir de ahí las puedan consultar, ya sea en los foros o por la mensajería interna de la plataforma, para llegar al día del examen, como yo les decía, que se va a habilitar en la semana del 9 de mayo. ¿No? Ustedes van a tener del 9 de mayo al 15 de mayo para completar un examen. El examen va a estar compuesto por una serie de preguntas muy similar a los trabajos que fueron haciendo, para que justamente se verifique que hayan entendido y bueno, que haya quedado claro los conceptos. A eso apunta el examen. Van a tener toda una semana y en el medio de la semana, si mal no recuerdo, el 12 de mayo vamos a tener nuestra segunda clase sincrónica, así que también van a aprovechar a hacer cualquier consulta que tengan al respecto. ¿Sí? No se preocupen, ¿está bien? Bueno, en cuanto a la unidad 1 y 2, vamos a empezar a hacer el repaso de los temas. En cuanto a lo que se fue viendo, tenemos por un lado lo que sería el concepto de identidad física, identidad digital, ¿no? Como contraparte. Lo que sería la información que se comparte en el ciberespacio, ¿no? Cómo es ese tipo de información, qué categoría tiene, ¿no? Algunas preguntas de la actividad 1. Después vamos a ver los ciberescenarios, por un lado la ciberseguridad, la ciberdefensa y el cibercrimen, como escenarios que de alguna manera se desprenden algunas cuestiones muy particulares. ¿Está bien? Esto sería más o menos lo que vamos a ir viendo. Bueno, por un lado, ¿sí? ¿Alguien me quiere decir algo? Sí, perdón que yo me adelante un poco. Sí. No sé si me estoy adelantando, pero algo que noté, por ejemplo, en la primera unidad, Sí. es con el tema de la personalidad digital. Yo le quería preguntar si hay alguna ley que regule, o en Argentina o en el mundo, que regule qué datos se pueden recabar de una persona a través de su ¿cómo se puede decir? De cómo navega, ese tipo de cosas. Si hay alguna regulación o no. Sí, sí. Actualmente, en el 2018, por ejemplo, como un ejemplo más reciente, ¿no? de esto que estás preguntando, se ayornó, se actualizó la Ley de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Ustedes lo van a encontrar a eso como RGPD. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez. ¿No? Bueno, RGPD es lo que sería la protección de datos personales, o la ley que rige, ¿no? Toda esta serie de cuestiones en la Unión Europea y fue actualizada después de unos cuantos años y en el 2018 se ordenó que empiece a ser implementada en todos los países. Como saben, las leyes tienen un montón de puntos y incisos, bueno, todo eso hay que reglamentarlo. Y cuando se habla de muchos países, encima que hablan diferentes idiomas, diferente idiosincrasia, modos de vida, a veces no es tan fácil. Por lo tanto, se estimó un plazo de 2 años para que cada país adopte estas leyes y las implemente en base a esta nueva ley de protección de datos personales, que reitero es RGPD. Este sería el caso más... claro, acá dice Ariel, la ley 25.326, esa es la protección local, la que rige en Argentina. Como dato adicional, yo les puedo decir que siempre las leyes argentinas son bastante reflejo de las leyes europeas. De hecho, la ley de protección de datos personales actualmente en la Argentina vigente, la ley 25.326, es un reflejo de la ley anterior a RGPD de la Unión Europea. Ahora, obviamente, nos toca actualizarnos a nosotros, ¿no? A veces es mucho más sencillo, no solamente por el hecho de copiar buenas prácticas,
sino por el tema de los convenios y cuestiones internacionales que a veces son necesarios, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un delito, por ejemplo, el narcotráfico. Si hay un delincuente que está en un país, ¿no? Que no tiene un convenio de extradición con el país que se ve afectado, entonces es complicado, ¿no? Cuando no tenés un convenio de extradición no podés aplicarle una pena o someterlo a juicio a una persona que está en un país que no forma parte de ese convenio. Lo mismo pasa con la parte de ciberseguridad. Sí, Víctor, decime. Y con este tema, o sea, pongamos un ejemplo. La Argentina tiene una ley de datos personales, pero Facebook es norteamericana. O sea, ¿cómo se asegura a Argentina de que Facebook cumple la ley argentina? Si es aplicable la ley argentina y si en el caso de que, por ejemplo, no sé, haya que sancionar a Facebook, si tiene poder de sancionar a esa empresa. Bueno, eso siempre va a juicio. Obviamente hay cosas que prosperan y otras que no. Ahora no me acuerdo cuál fue el caso. Creo que es de Samantha Farhat, ¿no? Esta señora que quiere borrar su historia digital o sus videos de YouTube, de Google básicamente, porque ella quiere el derecho al olvido, que se llama, al olvido digital. ¿Qué es esto? Bueno, justamente que uno pueda ser dueño de borrar todos sus datos que han sido subidos a Internet, en este caso a Google, para disponer de este derecho, digamos, derecho al olvido, que se llama en el ámbito legal. A veces prospera, a veces no. En el caso de Google se llegó a juicio y la verdad no sé bien en qué va a terminar, pero todo esto conlleva una serie de sesiones, obviamente hay juicios de por medio, pero hay mucha evaluación de pruebas, de criterios, tanto locales como de Estados Unidos. Hay que evaluar mucho lo que sería la aceptación de todos de toda la parte legal, ¿no? Cada plataforma que ofrece un servicio siempre tiene un contrato legal. Hay que ver si ese contrato legal incluía este derecho del usuario, ¿no? De borrar su historia digital o no, y si el usuario lo aceptó cuando ingresó a la plataforma. Bueno, un montón de cuestiones. Como esto pasó hace mucho, yo no creo que la ley haya contemplado esto. Yo creo que las leyes nuevas tienen que justamente adaptarse a estos pedidos. Que puede suceder que una persona quiera borrar toda su información que está publicada. Obviamente no va a borrar de todos lados, pero por lo menos se asegura que, por ejemplo, si yo me busco en Google o en YouTube un video mío, no lo voy a encontrar. O sea, borra la indexación, ¿no? O sea, los motores de búsqueda no buscan, claro. Claro, sí, exacto. Ariel, alguien me levantó la mano, ¿no? Sí, dos, me parece. Profe, yo, Ramón. Sí, Ramón. Por ejemplo, en otros países hay leyes de seguridad, por ejemplo, que no admiten, bueno, no viene al caso, ¿no? Pero por ejemplo, no admiten una fábrica o marca de autos porque no cumple con los estándares de seguridad. ¿No se podría hacer lo mismo en Argentina con respecto a las aplicaciones y este tipo de cosas que no cumplan, digamos, con los estándares de seguridad del país? Sí, hay un montón de buenas prácticas y de normativas internacionales que lo que buscan justamente es que haya cuestiones que ya están obviamente demostradas que son vulnerables y que se eviten. Buenas prácticas básicamente, por ejemplo, en el desarrollo de aplicaciones, obviamente apuntando a que la información sea lo más segura posible y accedida por la persona nada más que está con el permiso determinado. Pero obviamente no es algo fácil de aplicar, ¿no? Una empresa grande, claro, tiene que, sí, por ejemplo, certificarse con diferentes normas, con diferentes auditorías, para cumplir o captar determinado mercado, ¿no?
Imagínense que Mercado Libre está, por ejemplo, en muchos países de Sudamérica, hasta México, Sí. y si Mercado Libre no cumpliera con las leyes de todos esos países, no podría captar ese mercado. ¿Está bien? O sea, es como que Sí. cada empresa, dependiendo el despliegue que tenga, obviamente tiene que ayornarse a las circunstancias. Mientras más grande sea la empresa, más va a abarcar, más leyes va a tener que cumplir, y obviamente más segura va a tener que ser, porque va a abrir el paraguas, digamos, para que no lo ataquen. De hecho, Mercado Libre es una empresa que está permanentemente siendo atacada, y porque es lógico, ¿no? Es un lugar donde hay mucha información y hay mucho dinero, así que es lógico que sea vulnerable, mejor dicho, susceptible a ataques. Así que sí, mientras más mercados quieras captar, más tenés que adaptarte a las leyes. Vamos a la casa. Exactamente. Así que bueno, ¿y quién más? Ariel, ¿levantaste la mano? Hola, sí, profe, no, era por la consulta que había hecho Víctor con respecto al tema legal de la Argentina, Ah, está bien. Está bien. Sí, pero sí, era de otro tema. está bien, perfecto. Así que bueno, a medida que vamos hablando me interrumpen, no hay problema. La idea es que no sea un monólogo, como siempre digo, porque si no es aburrido. Así que bueno, se está viendo, ¿no? La imagen ahí, ¿ven? Identidad física versus identidad digital. Bueno, un concepto importante es que sepan distinguir lo que es una identidad física, que básicamente se va de alguna forma generando por un conjunto de rasgos característicos de una persona, ¿no? Y su entorno, ¿no? No es lo mismo una persona persona que está en un entorno determinado que otra, porque justamente ese entorno también afecta o de alguna manera moldea a la identidad física, ¿no? Esta identidad física evoluciona según los hechos y experiencias de la persona, ¿no? Por ejemplo, su currículum, ¿no? Por toda la experiencia laboral que tuvo, los estudios, todo esto le va de alguna manera moldeando la identidad física, ¿no? Que lo hace, en el caso de ustedes, lo va a transformar en base a esta experiencia en técnicos en ciberseguridad. ¿Está bien? Y así con cada persona que tiene diferentes experiencias y bueno, que la vida lo va también de alguna manera modificando y moldeando para justamente ser identificado dentro de la sociedad. El ser humano, como saben, tiene una necesidad inherente de lo que sería un sentido de pertenencia, ¿no? Así que justamente por esta característica, podemos decir que todos somos susceptibles de tener una identidad física, ¿no? Es claramente, si no, no seríamos una persona. También habrán escuchado siempre en lo que sería la parte profesional, cuando ustedes celebran algún contrato o quieren darse de alta en algún lugar, preguntan si es una persona física, una persona legal, o tiene diferentes características, ¿no? La identidad. Puede ser una identidad que está relacionada a una persona física, o puede ser una empresa, o puede ser un conglomerado de empresas. Así que todo esto lo que busca es identificar a un ente, básicamente. En este caso, lo que queremos distinguir es, por un lado, la identidad física de una persona y la identidad digital de esta persona. En base a la identidad digital, bueno, obviamente tenemos datos que nos identifican de alguna manera. Siempre, cuando hablamos de identidad digital, podemos decir que yo puedo tener más de una, ¿no? Es una identidad que de alguna manera me registra dentro del ciberespacio, ¿no? Esta identidad digital, bueno, tiene una componente de la parte individual de uno, o no, puede ser cuestiones totalmente falsas. Hay datos de comportamiento, ¿no? Porque yo
cuando voy navegando en el ciberespacio me comporto de alguna manera que me distingue de otra. Me distingue o me hace bastante semejante, pero me identifica de alguna manera. Después existen datos derivados o calculados. Perdón, que está queriendo entrar alguien. Un segundo. Profe, consulta. Sí. En el PowerPoint vemos la Filmina 1 nosotros. No sé si está avanzando o se quedó. ¿Todos ven la 1? Sí, va, yo por lo menos sí. Sí, la presentación. Seguridad unidad 1, introducción. Perdón. Bueno, gracias por avisar. Este tema de la identidad digital tiene que ver también con todos los datos que nosotros vamos pegando en toda la huella digital, digamos, que vamos dejando, que se va pegando en la Big Data. No te escuché bien. Bueno, Sí, Ramón, ¿hablaste vos? Sí, yo le preguntaba si este tema de la identidad digital tiene que ver con todos los datos que vamos pegando en la Big Data nosotros con nuestra huella digital. ¿En Big Data? Sí, además lógicamente La mano está en la pasada. además de los datos encriptados entiende que bien, tenemos pero- aparte. Sí. O sea, todo eso conforma nuestra huella. Sí, o sea, toda tu información. Todo eso conforma nuestra identidad digital. Todo lo que esté básicamente publicado en Internet forma parte de tu identidad digital y tu comportamiento, ¿no? Sí, perfecto. Un segundo que ahí les comparto de vuelta, así se ve bien. Ahí Y ven de eso, identidad física versus identidad digital, ¿ven? Sí, ahora sí. Ahora sí. ahí está. Eh, Sí, porque por ejemplo, yo veía el caso de cómo, digamos, usando ese tipo de datos, cambiaron las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo. Veían las preferencias de los usuarios, los separaron por indecisos y por edades, y bueno, hicieron un ataque, digamos, de publicidad y todo a ese tipo de gente que tenían los datos, y lograron que con esa gente dar vuelta una elección. Sí, exacto. Eso que vos estás comentando tiene que ver con la identidad digital, ¿no? Porque a medida que vamos navegando en el ciberespacio, tenemos un comportamiento, una serie de preferencias. ¿Alguien está queriendo entrar o preguntar algo? Acá dice, no sé quién es, AJB, dice que se corta, ¿puede ser? sí, Arturo, ¿qué tal, señor? ¿Me escuchan bien ahí? Se les Yo corta. sí. Sí. Ah, Sí. está bien. No, quizás sea Ramón que no... Ah, no, Javier. Quizás sea yo si estoy manejando, así que por eso es. Quizás se metía el ruido del micrófono, pero bueno, cualquier cosa me avisan. Les comentaba, ¿no? Toda esta información que uno, sin darse cuenta a veces, va dejando un rastro, ese rastro de alguna manera se perfila y es lo que usan las empresas para, en este caso, como dijo el compañero, quizás doblar o torcer la voluntad de votación, por ejemplo, o la intención de voto. Así que es muy importante, ¿no? Tener en cuenta qué es lo que uno dice, publica, cómo lo dice, en qué momento lo dice. Porque a veces uno confía un montón de datos a Internet y la realidad es que hay que ser conscientes, ¿no? De cómo manejarse. Así como en la calle uno tiene recaudos para cruzar la calle, para frenar un semáforo, o cruzar una avenida, lo mismo deberíamos hacer en el ciberespacio. Lo que pasa es que, como a simple vista parece un lugar seguro,
La realidad es que estamos expuestos a un montón de amenazas y bueno, tenemos que ser conscientes nosotros como profesionales y para también dar concientización a todos los usuarios que a uno les toque capacitar y de alguna manera dar servicios, ¿no? Ustedes se van a encontrar en un futuro seguramente, si no es que ya lo están haciendo, se van a encontrar trabajando en una empresa en donde les toque, por ejemplo, no sé, administrar una sala de servidores, una serie de servicios. En otro momento quizás les toque capacitar gente para que tomen conciencia, ¿no?, de los peligros de la seguridad informática. O sea, tienen que tener un perfil que esté también volcado a la capacitación de usuarios. Así que, si ustedes no saben las amenazas que hay y cómo evitarlas o mitigarlas, difícilmente sepan transmitírselo a los empleados de una empresa, por ejemplo. ¿Alguien está queriendo entrar? Perdón. Profe, por ejemplo, en mi empresa hicieron contratos de confidencialidad Sí, y nos hicieron firmar, digamos, este tema de concientización, hicieron firmar tipo así en memorándum sí, para que sea más, digamos, esté más oficializado, para que tengamos más cuidado con respecto a claves, con respecto a todo tipo de concientizaciones que se hacen en las empresas. Yo creo que es una manera de oficializarlo dentro de la empresa, porque uno por ahí da charlas, da cursos, enseña, aconseja todo, pero si no hay algo realmente que por mal dicho, que castigue, yo creo que cuesta más, ¿no?, concientizar a la gente de que tome recaudo, digamos, a la hora de tener seguridad en sus puestos de trabajo, digamos. sí, tal cual. Es muy cierto lo que decís. De hecho, es una buena práctica. Lo que pasa es que si uno hace firmar un contrato de confidencialidad a las personas, por ejemplo, a los empleados de una empresa, lo ideal sería que los capacites primeramente, ¿no? Porque si no, ¿qué concientización van a tener? Sí, no, claro, la capacitación fue dada, todo, pero aparte le hicieron firmar esto para que den por enterados de que no pueden faltar, digamos, se dan por enterados de todas las situaciones, tipos de recomendaciones de seguridad y todo, y bueno, firmaban, estaban de acuerdo para, digamos, para dejar oficializado ese tema. Sí, perfecto. Eso es algo que se debe hacer. Lamentablemente no todos lo hacen, pero es realmente necesario, es obligatorio, de hecho, para cumplir con determinadas leyes. Y si uno quiere certificar, por ejemplo, con determinadas normas, no vamos a decir ahora el nombre de las leyes ni los números, pero si uno quiere certificar, por ejemplo, por ISO, tiene que cumplir diferentes requisitos, y uno de ellos siempre es la capacitación y concientización de los usuarios. Eso está en todos lados. Así que uno tiene que ser capaz de armar un plan de capacitación, asegurarse de que todos los empleados estén al tanto de lo que se pide, de lo que se pretende que sepan, cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas, digamos, todo lo que sería la clasificación de la información, ¿no? Y bueno, y obviamente pautar determinadas reglas para que el usuario no tenga un libre albedrío, digamos, dentro de lo que sería el ambiente de trabajo. Siempre hablando del ciberespacio, ¿no?, de todas las herramientas informáticas que utiliza a diario. Hoy en día son pocas las profesiones en donde no se requiere una computadora en el medio. Así que siempre van a estar de alguna manera necesitando que la gente tome conciencia de su herramienta de trabajo. Así que, sí, perfecto. La aclaración que dijiste es muy, muy oportuna, porque el plan de capacitación y lo que sería la firma de este convenio o, digamos, contrato,
debería ser una buena práctica a aplicar en todos lados. Ustedes quizás se encuentren con la necesidad de capacitar a los usuarios. Ustedes como técnicos en ciberseguridad seguramente les va a tocar. Así que está bueno que no solo aprendan, sino que sepan transmitir todos estos conceptos. Sí, hay que ir haciendo tipo procedimientos, digamos. Claro, por ejemplo, un ejemplo sería los técnicos en seguridad e higiene, que prácticamente su principal función es capacitar a los empleados de una fábrica, por ejemplo, ¿no? Y que firmen que recibieron la capacitación, ¿no? Siempre lo que es seguridad e higiene en los ambientes laborales también es susceptible a un montón de accidentes o de incidentes, que obviamente siendo capacitada la gente trata de alguna manera de cuidarse más, y más si firma un convenio o un contrato. Así que sí, esto también se vuelca al ámbito de la ciberseguridad y el uso de herramientas informáticas. Después acá dice datos derivados o calculados. Esto vamos a ver bien. Básicamente lo que sería datos derivados o calculados se refiere a datos que uno de alguna manera está ofreciendo y se deducen, ¿no? Por ejemplo, la IP de donde estoy entrando, el navegador que estoy usando, qué dispositivo estoy usando. Después los datos que se va creando el mismo usuario de forma voluntaria, ¿no? La creación de algunos perfiles, por ejemplo, la creación de un currículum, el uso de algún servicio en particular, una plataforma de streaming o una red social, lo que sea. El usuario va cargando datos de forma voluntaria, además de todos los datos que uno ofrece sin darse cuenta. Todo esto forma parte de la identidad digital. Bueno, una identidad física puede abarcar más de una identidad digital. Ustedes sabrán, obviamente, tienen una sola identidad física que de alguna manera los identifica en su entorno, pero a su vez tienen quizás más de una identidad digital, llámese un Facebook, llámese un Instagram, llámese un LinkedIn, y un montón de otras plataformas que ustedes pueden acceder y cargan su información, ¿no? Eso de alguna manera los identifica digitalmente, quizás de forma muy similar a la parte física, y a veces no. A veces los ciberdelincuentes, por ejemplo, pueden tener un perfil digital o una identidad digital totalmente apócrifa, totalmente falsa, justamente para cometer delitos. ¿Alguien levantó la mano o algo? Sí, profe, yo, Sí. Erwin. Sí. Quería preguntarle, supongamos que alguien está buscando una persona física a partir de la identidad digital. Sí. La rama de la ciberseguridad, eso es la informática forense, si alguien está rastreando la identidad de una persona. Sí, la forencia informática forma parte de lo que sería la obtención de evidencia, como se suele decir. Hablamos de evidencia, no de pruebas, porque en realidad uno no puede probar nada. Lo único que puede hacer es, como forense, digamos, si ustedes se dedicaran a la forencia informática, ustedes se dedican a recolectar evidencia, ¿no? Si, por ejemplo, se enfrenten ustedes en algún lado o se dediquen a la forencia informática, de hecho los peritos forenses informáticos ganan una buena cantidad de dinero también, porque es una tarea bastante delicada. No todo el mundo la sabe hacer y hay que tener muchos cuidados. Pero bueno, si alguno de ustedes se dedica a eso, quizás se enfrenten a... Hay un micrófono que está activado y hace eco. Gracias. Les decía, quizás como perito forense el juez les haga una solicitud en donde requieran que evalúen tal equipamiento, por ejemplo una computadora, y que verifiquen de alguna forma a qué sitios accedió, qué archivos tiene, no sé, una serie de requisitos de forma global, ¿no? Para que ustedes
justamente hagan la captura de esta evidencia. Cuando se enfrenten a este trabajo, lo primero que tienen que hacer es que la evidencia no sea modificada. Si ustedes modifican la evidencia, igual que la escena de un crimen, si ustedes se meten a la escena de un crimen y tocan algo y están implicados, porque están modificando la escena del crimen, automáticamente están siendo implicados en este crimen. Lo mismo con la parte digital. ¿Y cómo hacemos para no modificar la evidencia? Y bueno, la forencia informática tiene una serie de herramientas que permite que esto se cumpla. La idea, por ejemplo, si tienen que analizar un disco rígido, ustedes van a tener que disponer de una herramienta que se llama, básicamente es un clonador, ¿no? En donde yo inserto un disco que está obviamente formateado, inserto el disco de la evidencia y hace un clonado bit a bit, que se llama. Es una especie de despejado total del disco original. Y cuando hace esa copia, no altera en absoluto al disco original. Es como sacar una foto, básicamente. Y tengo entendido que se trabaja sobre la copia. Exacto, exacto. De hecho, lo que se recomienda es hacer 2 copias, ¿no? Y trabajar sobre la tercera. Por si, imagínense que yo estoy trabajando con la copia que yo hice, que todo esto lleva a todo un proceso, ¿no? A veces hay que ir hasta el lugar del hecho, ¿no? Donde se cometió el crimen supuestamente, hacer la copia, y bueno, después esa computadora va a ir a parar un depósito judicial, ¿no? Imagínense, bueno, yo me voy contento con mi copia, a analizarla. Tengo un accidente con mi copia, se me rompe el disco o lo que sea, voy a tener que ir al depósito, solicitar que vuelvan a abrir el equipo. Bueno, es todo un trastorno para un perito, ¿no? Entonces, lo que se recomienda por buenas prácticas es que el perito tenga 2 copias al menos, por si justamente uno también puede tener algún accidente, ¿no? Y trabajar sobre la tercera. Entonces ahí, con una serie de herramientas informáticas, que no vamos ahora a decirlas, pero hay un montón, en donde me permite analizar toda la evidencia y ver si encuentro lo que está pidiendo el juez. Por ejemplo, que haya evidencia de que se envió un mail a tal o cual hora, a tal o cual destinatario, por ejemplo, por decir algo. Entonces yo lo puedo ver sin afectar a lo que sería el equipamiento original. Y así con un montón de cuestiones, ¿no? Con memorias USB y todo dispositivo que sea susceptible al guardado de información. ¿Está bien? Así que toda la información puede ser de alguna manera analizada. Hoy en día hay muchas herramientas que han avanzado un montón en este sentido. Así que todo queda guardado. Gracias, profe. No, de hecho, si formatean un disco, se puede recuperar la información. Hay que hacer varios procedimientos, que ahora no vamos a decir, pero formatearlo, con el solo hecho de formatearlo, no me asegura que yo borre toda la información. Siempre quedan rastros. Así que bueno, siguiendo con esto, decimos, ¿no? Una persona física puede tener más de una identidad digital, a veces por cuestiones lúdicas, por ejemplo, registrarme en una plataforma para jugar un videojuego, o por cuestiones fraudulentas, ¿no? Para hacer algún delito. Sea cual sea el motivo, una persona tiene más de una identidad digital, por lo general. Estas identidades obviamente son manejadas por una misma persona. A veces es difícil, de alguna manera, matchar una con otra. La idea de un ciberdelincuente es justamente que esto se evite, ¿no? Que no sea posible matchear la parte digital con la parte física, porque busca la anonimato. Además de usar otras no sé quería preguntar algo, profe. Sí. Porque es la curiosidad que siempre me entró, es que es un ruido que tengo de afuera. ¿Se puede ser totalmente anónimo en Internet? O sea, digamos, ¿existen las herramientas, la forma de que no te encuentran o de no dejar rastros directamente? Sí, se puede, de alguna manera se puede.
Te pido que silencies el micrófono por las dudas, porque los demás se escuchan eco también, ¿no? ¿O no? ¿O soy yo solo? Sí, 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 acá se escucha. no hace problema. Sí. No sean así, no vamos. ¿Cómo es? Se puede ser totalmente anónimo, pero bueno, hay que seguir una serie de comportamientos y usar herramientas, por ejemplo, los VPNs o lo que sería las redes Tor, que básicamente son VPNs, túneles VPN, en donde uno de alguna manera se enmascara detrás de otras redes. Por ejemplo, yo accedo desde acá hacia un sitio que está en China, como si yo fuese chino, digamos, pero en realidad yo estoy operando desde acá. Eso siempre con el uso de VPN, por ejemplo. Obviamente que si las herramientas informáticas están a disposición y los estados, si hablamos de diferentes países, ¿no?, se ponen de acuerdo en la búsqueda y en la resolución de un determinado caso, lo más probable es que se resuelva y el anonimato no sea tal, ¿no? Siempre hay alguna manera de rastrear. El tema es cuánta plata yo voy a gastar para descubrir un crimen que me infringió un dinero que no tiene sentido, ¿no? Ahora, si yo estoy hablando de un crimen ya por ejemplo, de la parte de defensa de un país considerable, ¿no? Obviamente que ahí sí van a invertir todos los medios que tengan para descubrir quién fue. Quizás no sepan quién es físicamente, pero van a saber qué organización lo hizo. Así que el anonimato, de cierta forma, es un poco dependiendo qué tan dramático es el delito o qué tan grave es el delito que se cometió, como para que se destinen fondos y medios para ser descubierto, ¿no?, el ciberdelincuente en este caso. No sé si quedó más claro ahí. Sí, sí, un montón de preguntas, pero creo que no. En otra clase se dará, no hay drama, que es sobre la identidad y todo esto. Sí, decime. Profe, tenía una pregunta turbia para hacer. No, es muy, hijo, está grabado Sí, todo, perdón. papá. Queda todo grabado, por favor. Vi que siempre cuando uno quiere dar de alta un número telefónico, no sé si había una norma que decía que tenías que poner el DNI para dar de alta el celular, ¿puede ser? Que te obligaban a poner un DNI para dar de alta una línea. ¿Pero dónde? ¿En una telefónica? Sí, en personal, por ejemplo, cuando quería dar de alta un número me pedían el DNI. Creo que había una norma nacional o algo así. Sí, bueno. Antes era más laxo, digamos, uno podía tener cualquier número, ahora se ve que lo están implementando, sí. Para que no sea tan anónimo, digamos, el registro de un equipo. Sí, sí, eso era una cosa. Digamos, si la persona fallece, ya, digamos, el registro civil hace el acta de función y informa a todos los otros lugares que falleció esa persona. ¿Cómo, digamos, hay una base de datos central, digamos, que se encarga de informar de que esa persona no está viva, porque alguno podría usar esos datos que no de esa persona fallecida para otra cosa? En la parte, digamos, del ciberespacio es bastante más difícil. Cuando uno fallece, sí, el registro civil se encarga de hacer saber, ¿no?, a todo lo que sería la burocracia estatal de que esa persona ya no está físicamente. Pero en el ciberespacio ya no es tan fácil. Obviamente que en algún momento eso se tiene que revertir. Pero ahí me parece que en este caso la familia es la que se tiene que encargar de dar a conocer esto, cerrando cuentas, informando, no sé. Yo puedo hablar de un mail, ¿no? Cerrar un mail, una cuenta de mail, por ejemplo. Creo que queda a cargo de la familia, ¿no?, en este caso. En teoría, en Facebook tenés el in-memoriam, que vos configurás que 3 personas pasa algo, activan ese procedimiento. Claro, exacto. En mi caso, por ejemplo, yo no uso redes sociales, la verdad. El único que tengo es LinkedIn, por un tema laboral nada más, pero sinceramente nunca tuve Facebook, ni Instagram, ni nada, ni me interesa. Ya tengo suficiente con mi vida física. Así que no lo tengo, no lo considero algo necesario y de hecho no
no creo que me haga algún perfil, salvo que por cuestiones laborales lo requiera, sí, y cuando lo haga, lo voy a hacer muy cuidadosamente, ¿no? Voy a cargar cosas muy puntuales y no sensibles, ¿no? Así que eso es mi experiencia. Hay muchos por ahí que están en la misma condición que la mía y otros que no. Pero bueno, a veces la moda te va llevando y uno no termina de entender por qué hace algo. Que ¿Sí? no lo vaya a ver en Tinder, profe. ¿Cómo, perdón? Que no lo vaya a ver en Tinder, profe. Tinder, ahí donde Tinder, él la consigue red novia. social de Levante, digamos. Sí, sí. No sé cómo hacer para borrar mi oscuro pasado, la verdad. No, pero hay otros sistemas de protección internos que se encargan de eso. Bueno, acá hay un personaje, que no voy a decir nada, que está masticando, que de otra red social más vieja, que era de Foro, tiene un pasado turbio. Y mirá, está diciendo que sí, porque sabe. Y es muy probable que nos hayamos cruzado en algún que otro momento con esa persona. Se chocaron ahí en el ciberespacio. Así somos los millennials. Qué bárbaro. Pero bueno, sí, por eso la preocupación del anonimato, me imagino. Pero bueno, sí, es un claro ejemplo de que el perfil digital puede tener varias aristas o destinos. Claro, yo imagino que las entidades bancarias también, digamos, si fallece la persona, se informa con el registro civil también, ¿no? Sí, los bancos sí, pero después el resto de las plataformas ya no, ya corre por cuenta de la manera, o de alguno que tenga acceso a las cuentas. Ojo, hasta ahí nomás los bancos, porque, por ejemplo, cuando muere alguien, hay personas que llegan a sacar créditos, a hacer todo eso en el momento, a los días, y Lola. Pasó a conocidos que sabían que habían sacado créditos, todo, y después le caen las notificaciones y no hay cómo cobrarle. Claro. Sí. Sí, por ejemplo, algunos fallecen, tienen su jubilación en el banco, y es prácticamente automático que ya no se la puede sacar en el momento que falleció. No sé cómo tienen los datos, tienen la primicia, digamos. Sí, eso es lo primero que se sincroniza. Sí. Ahí, bueno, obviamente tienen que entrar en un apoderado. Siempre las personas mayores generalmente tienen una persona de confianza como apoderado. Pero bueno, hay casos que no, que son gente que está sola y bueno, todo eso queda como patrimonio del Estado, me imagino. Porque... Claro, eso queda como herencia. Cuando fallece la persona, o sea, vos no podés tocar. El que lo hace, a que hace todos los movimientos, es el Estado y bueno, es como una parte sucesoria que tenés que actuar sobre ese dinero. Exacto. Lo mismo pasa con una propiedad. Una propiedad que queda vacía, no queda nadie, digamos, de la familia porque se murieron o porque no están o porque perdieron contacto. Una propiedad que quede vacía, la única forma de que se den cuenta el Estado es porque un vecino lo denuncia, ¿no? Entonces el vecino lo denuncia. Hay un lugar donde se hace que es creo que es en la Procuraduría o en lo que sería la municipalidad de cada lugar. Tienen un sector donde se puede denunciar estas cosas. Por ejemplo, mi vecino falleció y no quedó nadie en esta vivienda, estaba solo, así que esa vivienda estaba sola. Entonces lo que pasa es que el Estado toma conocimiento de esto, a esa persona que denunció, por lo que yo tengo entendido, se le puede dar un porcentaje de la venta de esa vivienda, pero queda como un bien del Estado. El denunciante queda con un porcentaje de la venta, por lo menos es lo que yo tengo entendido. Después con cuestiones digitales quizás todavía hay que hacer mucha modificación, ¿no?, de las leyes. A veces no es tan fácil implementarlo. Pero con un bien físico, como por ejemplo una casa, pasa esto. Bueno, acá las identidades digitales son efímeras, o sea, no tienen una composición física, obviamente. Pueden ser borradas, a veces no, dependiendo. Por eso hablábamos al principio del principio o el derecho al olvido. Cuando uno se registra en una plataforma, por ejemplo, quedan videos grabados en YouTube,
y quiere que ya no estén más, de alguna manera tiene que hacer un reclamo judicial para que sean quitados de Internet. A veces prosperan para bien, a veces no, dependiendo quién gana la pulseada y cómo están dadas las condiciones de tanto de un lado como del otro. Pero obviamente acá interviene todo lo que sería la parte de fuero legal, ya sea local o internacional. Bueno, ¿acá alguna consulta más? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a hablar de lo que sería la información que se comparte en el ciberespacio. Que ya más o menos habíamos dicho algo, ¿no? Pero la información por defecto, por ejemplo, es información, para dar algún ejemplo particular. Yo me logueo en mi máquina, entro al navegador de internet y ingreso a alguna página web. Yo ingreso a esta página web y siempre, de alguna manera, queda registrado, hay un registro, ¿no? Desde qué dispositivo estoy entrando, o sea, mi sistema operativo, ¿no? Sea Windows, sea Linux, sea lo que sea, o Mac. Hay un registro de qué tipo de navegador estoy usando, sea Mozilla, sea Chrome, sea lo que sea, ¿no? Queda un registro de mi resolución de pantalla, por ejemplo. Y así un montón de cuestiones que uno no se da cuenta, pero con el simple hecho de abrir un navegador y entrar a una página, ya estoy ofreciéndola a esa información. Una consulta, ¿el modo incógnito es efectivo? Es efectivo solamente para la memoria local. Esa información que yo te digo siempre está siendo transferida. O sea, no va a quedar la navegación en mi caché, en mi memoria interna, pero todo lo que sea externo va a ser igual. Ah, perfecto. Uh-huh. Sí, eso más que nada para no dejar un rastro local, pero no es que me asegure que un tercero no sepa. Al contrario, es lo mismo. Así que, bueno, por otro lado tenemos la información que se da de forma forzada, ¿no? Algunas cuestiones de forma forzada puede ser datos que uno quizás ni se entere tampoco, puertos abiertos, o cuestiones más de índole privada, que también uno está de alguna manera volcando en Internet. Por otro lado tenemos la información de forma voluntaria, ¿no? Que esta es la información que yo les decía, cuando uno se registra en algún lugar, acepta los términos y condiciones y listo, a partir de ahí está usando la plataforma. Generalmente son plataformas de uso gratuito, pero nada es gratis, ¿no? Obviamente uno no está pagando por un servicio, pero en realidad sí está pagando con su propia información, ¿no? Te van a pedir diferentes datos que automáticamente uno, cuando acepta los términos y condiciones, lo más probable es que esos datos sean compartidos con otros que van a usar tu perfilamiento. Cuando hablamos de perfilamiento es el comportamiento que tiene un usuario cuando navega en Internet, por ejemplo. Ya sea en una plataforma de e-commerce o donde sea. Cada acción que uno hace en el ciberespacio, de alguna manera me perfila como persona o como usuario. Ese perfilamiento vale plata, porque si una empresa sabe de mi perfil, o sea, mis tendencias o mis orientaciones, va a saber qué ropa me gusta, va a saber de qué cuadro soy, va a saber qué películas me gusta, no sé. Todo eso es información que si bien uno lo hace de forma voluntaria, pensando que está usando algo de forma gratuita y está todo bien, uno en realidad se está vendiendo a sí mismo. No sé si queda claro. Nada es gratis. Totalmente, totalmente. Así que por eso siempre hay que ser consciente de lo que se hace y se deja de hacer. Y bueno, ya les digo, no solamente por ustedes, sino porque les va a tocar concientizar gente. Víctor levantó la mano, ¿no?
Sí. Primero le quería pedir al compañero que por favor cierre el micrófono si no lo usan. Y segundo, el punto de muchos casos, por favor cerrame. Creo que tiene... Bueno, ahí está. Sí. Que en muchas páginas, por ejemplo, te dice para mejorar la experiencia del usuario, por favor ingresa. Y lo que hace es copiar todo esto. Tenés abierto el micrófono. Ahí está. Arturo, disculpe. Gracias. Sí, Víctor, perdona. ¿Me puedes repetir? Que hay muchas páginas que veo que dicen que te piden datos para mejorar la experiencia del usuario. Por ejemplo, pasa en Google, inclusive en LinkedIn y en otros lados. En realidad lo que están haciendo, o sea, lo que yo creo es que te están pidiendo datos para perfilarte. Sí. Para usar esos datos. Sí, tal cual. No le entendí a Víctor, profe, se le corta cada rato. No sé si podría repetir, porque parece que es importante lo que dijo. Que muchos sitios te piden datos para mejorar tu experiencia como usuario. En realidad lo que están haciendo es perfilarte un poco más concretamente, ¿no? Sin tantos eufemismos, digamos. Sin tanta elegancia, en otras palabras. Así que bueno, se trata de todo esto, de alguna manera, de recabar información lo más precisa de tu persona, porque obviamente después te caen todo lo que serían las publicidades, los avisos, las ofertas, y cada vez todo se parece más a lo que querés. Y muchas veces te terminan vendiendo algo que ni siquiera querías comprar. Profe, pero ¿no es medio utópico pensar hoy por hoy en eso de que estamos aislados del sistema porque por todos lados estamos bombardeados y escuchados? O sea, llegar a algo así, como que estar totalmente a salvo, a mí por lo menos me parece imposible. ¿Sí? Ya desde el Estado nos venden los datos. Sí, o sea, no es algo de lo que uno se pueda librar fácilmente hoy en día, pero si uno toma conciencia y hace las cosas de alguna forma más restrictiva, los perfilamientos no van a ser siempre exitosos, o por lo menos en tu caso. Uno puede usar navegadores que no te rastreen, hay navegadores que no te rastreen. Por ejemplo, creo que se usa el Carrot, si mal no recuerdo, es uno. Hay un montón. Sí, Brave. Claro. Pero por ejemplo, yo voy a algo que es medio como para romper el estigma ese. En realidad es muy a lo que dice Arturo. Vos hoy en día, vos tenés un smartphone y sonaste, ya está. Claro. Listo. O sea, si vos me decís, no, estoy en el anonimato, no tengo redes sociales, no tengo nada, tenés teléfono, sí, listo, cagaste. A no ser que tengas el teléfono, el grande, el de en tu casa, que hoy en día no podés llamar a nadie porque no te va a atender nadie, creo que estás en el sistema, ya está. Sí, igualmente también, porque esos teléfonos también se pinchaban y muy seguido. Con los chupetes. Con los chupetes. Sí, todos los medios de comunicación son susceptibles a ser interferidos. Pero en este caso, más que interferidos, es como que van captando, ¿no? Van recolectando datos y te van, como de alguna manera, te van conociendo de forma indirecta, ¿no? Muchas cosas se saben ya de por sí, sin ir más lejos por la parte bancaria, ¿no? Tu perfil económico es el primero que se sabe, pero después a medida que vaya usando herramientas, de hecho, cuando hace una búsqueda por voz también en el celular, eso también queda perfilado. No es solamente lo que uno tipea en el navegador o que hace en una red social. Uno también, hasta la parte de voz, no te lo van a decir, pero sí, está perfilado también. Después otro es el Windows. Claro. Windows funciona así. Vos instalás Windows, ya creo que a partir desde Windows 8, no te quiero mentir si es Windows 8 o 8.1, la parte del motor tiene el aprendiendo con vos. Pero lo que hace el sistema operativo va tomando ejemplos de lo que vos vas haciendo. Por ejemplo, se prende la computadora y siempre abrís Spotify primero. Sí. ¿Qué hace Windows? Ya ni bien arranca, ya sabe que tiene alto porcentaje de que vos abras Spotify primero. ¿Qué hace?
ya te lo pone ahí, siguiéndole el recurso el tipo. Vos apretás, te lo abre al toque. Exacto. Y vos sí, pero a ver, si yo no lo quería, o no lo tenía, o qué era lo que pasaba. Y bueno, es así. Ya Windows 10, desde el principio era así, pero creo que la joda empezó en Windows 8 o en el 8.1, en uno de esos ya empezó con eso. Sí, por ahí fue el inicio de todo esto, que fue, digamos, en donde tuvo más repercusión la inteligencia artificial, que justamente lo que te hace es, no solo que te perfila, sino que te analiza de forma artificial. ¿No? Todo esto que uno hace en la nube está analizado por inteligencia artificial, no es que hay una persona que te está siguiendo, es todo automático. Después obviamente pasa por diferentes filtros y diferentes lugares para que te terminen de identificar, pero todo esto en la nube está maquinado por inteligencia artificial. Y con la ayuda de Big Data, todo esto se va almacenando y cada vez es más fácil el perfilamiento porque cada vez se cuenta con más información. Lo que pasa es que obviamente, mientras más información se tenga, hay que estar en capacidad de poder analizarla. Para eso se necesitan bases de datos especiales, bases de datos que no son las comunes como uno conocía anteriormente, que eran de tipo relacional. Son bases de datos no relacionales justamente, orientadas a archivo, en donde yo puedo almacenar ya sea una foto o un comportamiento determinado de una persona. Cualquier tipo de información. Son bases de datos que contienen un montón de tipos de archivos que son muy diversos, muy heterogéneos, que después todo eso se analizan con inteligencia artificial, obviamente. Todo esto, digamos, es empujado, ¿no? Por la cantidad de usuarios, por la cantidad de información que hay disponible. Bueno, es todo un negocio en sí. Y esa es la realidad. Por eso uno tiene que ser consciente de lo que hace y deja de hacer. Nunca vas a estar exceptuado de un perfilamiento, por más que pagues. Pero ese perfilamiento puede ser lo que vos querés, ¿no? Que sepan de vos. Eso sí se puede. Pero bueno, obviamente hay que tomar conciencia, básicamente. Así que bueno, eso es importante que lo tengan en cuenta. Después, en cuanto a lo que serían los trabajos que fueron haciendo, una de las cosas que se pidió es que evalúen, ¿no? Si toda la información es igualmente sensible, ¿no? Ustedes, obviamente, me imagino que consideran que no es así. Todo lo que presentaron los trabajos, así lo dijeron, ¿no? Que no toda la información es igualmente sensible. ¿Está bien? Hay cuestiones que, por ejemplo, tienen que ver con la oportunidad, ¿no? ¿Qué hace una información que sea sensible o no? O sea, ¿quién de alguna manera la categoriza de alguna forma como sensible o no sensible? ¿El que generó los datos? ¿El dueño de los datos? ¿El dueño de los datos el que generó la información? Claro, o sea, el usuario va a tener un montón de información disponible, pero alguna es más sensible que otra, ¿no? Pero ¿qué le hace sensible a esta información? Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Una es puede ser el atacante. O sea, por ejemplo, si yo tengo algo contra alguien, no sé, se me ocurre ahora, ¿no? Entonces, ese tipo de información, ¿qué tanto va a afectar a la otra persona? Supóngase alguien al voleo, a quién tenemos acá, Víctor dice, yo quiero saber algo de Víctor, entonces busco qué tanto tiene él expuesto en internet. Y desde ahí busco a ver qué parte atacaría. Sí, también. Pero en sí, digamos... sí. La sensibilidad de la información tendrá que ver con qué importancia tiene para el usuario. Exacto. Una es la importancia, por eso hablamos de recuperación. Tenemos dos puntos fundamentales. Una es la oportunidad, otra es la recuperación. Para, digamos, catalogarlo de alguna manera. Cuando hablamos de oportunidad, por ejemplo, cuando ustedes están de vacaciones, ¿no? Y inocentemente postean su
su foto en el mar, en la playa, muy felices con la familia, en el mismo momento que están, ¿no?, disfrutando de la playa. ¿Qué están haciendo ahí? Indirectamente están diciendo que en su casa no hay nadie, o que por lo menos no están ustedes. Entonces, eso puede llegar a ofrecer información a un delincuente para justamente hacer un robo. Por eso hablamos de oportunidad, ¿no? Cuando uno postea algo en tiempo real, si se quiere, tiene que ser cuidadoso, ¿no?, de lo que está haciendo, porque indirectamente está ofreciendo información a un tercero. Y más si esta información está abierta, ¿no? En las redes sociales uno puede bloquear quién puede ver tal o cual cosa, pero mucha gente no filtra nada, es todo público. Y bueno, si hacen estas cosas, quedan expuestos. Eso es referido a oportunidad. Por eso puse ese ejemplo claro de que no está tan bueno que la identidad digital sea en tiempo real con respecto a la identidad física. ¿Está bien? Sí. ¿Eso tiene que ver con ingeniería social? Sí, en realidad no hay que hacer demasiados estudios para darte cuenta que no estás en tu casa. La ingeniería social más que nada tiene que ver con recopilar información personal para, de alguna manera, extraer datos, ¿no?, que pueden llegar a darme algún beneficio. Por ejemplo, no sé, tus preferencias, de qué cuadro sos, en qué barrio naciste, o no sé, cuestiones de ese estilo, que de alguna manera llega a un punto en donde me ofrece información, todos esos pequeños datos. A eso se refiere la ingeniería social, ¿no? Si yo sé de qué cuadro sos, bueno, capaz que tu contraseña tiene que ver con tu cuadro de fútbol, por ejemplo. A eso se refiere la ingeniería social, en donde se recopila información de un montón de lugares de carácter personal para acceder a información personal. ¿Está bien? Sí. En este caso, cuando yo hablo de oportunidades, cuando yo estoy brindando algo, una información, en un momento que no es el oportuno para hacerlo, ¿no? O de una manera inoportuna, ¿no? Publicado abiertamente a todo el mundo. ¿Está bien? Tengan en cuenta siempre esto, que la información siempre está relacionada con la probabilidad de aparición de esa información, ¿no? Vos nunca, en el año no te vas a ir de vacaciones todos los días. Te vas a ir de vacaciones en lugares y oportunidades muy puntuales. Bueno, esos momentos puntuales en donde vos te vas de vacaciones son de interés para los ciberdelincuentes o los delincuentes. Porque, digamos, el delincuente sigue siendo delincuente, la base es que ahora usa herramientas que están en línea para obtener información de tu comportamiento, ¿no? Vos sabés que te vas de vacaciones siempre más o menos a la misma fecha, a los mismos lugares. Bueno, todo eso de alguna manera ofrece información a un tercero para que saque provecho, ¿no? Después, cuando hablamos de recuperación, estamos hablando de qué pasaría si esta información es perdida, ¿no? ¿Tengo forma de recuperarla o no? ¿Esta información es importante para mí? ¿Y qué pasa si la pierdo? Bueno, si yo tengo forma de recuperarla, no sería tan crítico o tan sensible, pero si es algo que no puedo recuperar más, claramente es sensible, ¿no? Por eso están las dos categorizaciones de alguna manera. ¿Está bien? Después, obviamente, estamos hablando de datos que tienen que ver con la religión, con la orientación sexual, no sé, un montón de otras cuestiones que también son sensibles, ¿no? Que quizás uno no quiere divulgar de alguna manera, pero también es de alguna forma catalogada como sensible. ¿Está bien? A eso nos referimos con información sensible. ¿Se quedó más o menos el concepto? Sí, perfecto. 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 Bueno, ¿cómo podemos evitar de alguna manera? Bueno, como dijimos anteriormente, ¿no? Tomando conciencia en primera instancia y siendo cautelosos. Por ejemplo, si yo quiero decir que estuve de vacaciones, o sea, es lo mismo decir que estoy de vacaciones que estuve de vacaciones, para empezar.
es preferible decir estuve de vacaciones una vez que ya volví. Si querés postear una foto, que sea cuando ya estás en tu casa. O si no, si lo querés hacer en tiempo real, bueno, asegúrate de que tu casa esté al cuidado de alguien, por lo menos. No sé, se pueden hacer muchas cosas para evitar o mitigar los riesgos. ¿Está bien? Es cuestión de tomar conciencia. O por ejemplo, profe, que es muy común ver esto, que si yo alguien se recibe, sube foto, el título con DNI, nombre completo, facultad a la que fue, todo, y claro. se recontra regala ahí. Sí. Todo es de alguna forma susceptible a que se falsifique. Si uno está ofreciendo documentos digitales, se pueden manipular, te pueden usar la identidad, suplantación de identidad sería en este caso. O se están haciendo pasar por profesionales cuando no lo son. Es todo un tema. Así que siempre hay que ser cuidadoso y pensar 2 veces. No piensa bien el que no piensa 2 veces. Ese es un buen consejo. Ahora, hablando de ciberescenarios, ¿no? Como ustedes saben, el ciberespacio tiene diferentes ciberescenarios, como se dice, ¿no? Hagan de cuenta que en un teatro yo tengo diferentes obras. Bueno, cada obra tiene que ver con un escenario en particular. Es lo mismo. Por un lado tenemos la ciberseguridad, que está orientada al ciudadano, como ustedes ya han hecho los trabajos, ya están en conocimiento de esto, que la ciberseguridad está orientada más que nada al contexto ciudadano y todo lo que sería el uso correcto, ¿no? A conciencia de las TIC, o tecnología de la información y comunicaciones. Tengan en cuenta, como dice acá, que ahora también existe lo que sería el concepto de IoT o IoT, Internet de las Cosas. ¿Eso lo tienen presente? ¿Saben qué es? Sí, es lo que se viene, es estar conectado desde el lavarropa hasta, no sé, hasta las luces de la casa. Claro, exacto. Exactamente. Bueno, todo esto, de alguna manera, ustedes en la jerga van a escuchar nombrar la superficie de ataque. Cuando hablo de superficie de ataque es cuando yo, de alguna manera, estoy teniendo diferentes entradas o puntos de acceso a mi intimidad, de alguna manera, o mis datos personales. Entonces, si antes solamente yo tenía que tener cuidado con la computadora, mi Wi-Fi, ahora tengo que tener cuidado de mi computadora, del lavarropa, de la licuadora, del aire acondicionado, todo lo que tiene internet. Es como que yo amplío, es como que voy abriendo puertas de alguna manera y estoy ampliando la superficie de ataque. O sea, estoy dando un poco más de chance a la agresora que me ataque. Internet de las cosas sería básicamente lo que permitiría a un montón de dispositivos, hogareños o no, el acceso a Internet, ¿no? Hablamos de Internet de las cosas de forma hogareña habitualmente, pero existe también las ciudades inteligentes, ¿no? En donde hay un montón de sensores en la vía pública, llámese en los semáforos, en las sendas peatonales, ni hablar de los vehículos autónomos, que en algún momento eso también va a proliferar. Todo va a estar conectado a Internet y todo va a estar susceptible a ataques. Así que imagínense el trabajo que tienen por delante, ¿no? Esto recién comienza. Ustedes van a tener por delante mucho trabajo y siempre van a tener que capacitarse. Así que eligieron muy bien la carrera. Así que bueno, todo lo que es... ¿alguien quiere hablar? Sí, profe. Yo por ahí vi una noticia que hay en Estados Unidos, estaban haciendo cirugía a distancia, creo también, ¿no? Un cirujano usaba una máquina para operar a una persona. O sea que también ahí tiene que ver un poco tanto eso. Y después de los casos que vimos en la materia ciberespacio, de que creo que había muerto una persona en un hospital, no sé si alguien se acuerda de la noticia que la profesora... Por un hackeo, ¿no? Sí. Sí. O sea, el paciente murió por un hackeo. Sí, creo que los respiradores estaban conectados a internet o una cosa así, no me acuerdo. Era por un ataque de ransomware. Sí, que impactaron en todos los servidores y colapsaron la maquinaria del hospital. Claro. Así que imagínense lo importante de su trabajo, ¿no?
Por ejemplo, hay uno, por ahí lo que le gusta en la serie, yo me acuerdo, no la miré, pero mi señora sí, la de Grey Anatomy. En un capítulo hay un ataque que lo hacen en el hospital y le manejaban los respiradores. Y bueno, justo había un médico, no, un enfermero, no sé cómo era, que era hacker. Y bueno, entonces él descubre el problema y habían, viste, control de la electricidad, viste, le apagaban la electricidad del hospital continuamente y toda cosa. Bueno, es un capítulo donde había un ejemplo de eso. El que hiciste enfermero vos, ¿no? Yo jugaba al doctor. Sí, bueno, obviamente hay un montón de ejemplos y esto sería uno de los más críticos, ¿no? Afectar a la vida de una persona directamente, efectuarle la muerte o causarle la muerte a distancia, sería lo más dramático, lo más extremo, pero sin caer, digamos, en esto del asesinato de una persona, se puede afectar muy gravemente una infraestructura crítica, por ejemplo, ¿no? Que a eso es lo que apunta la ciberdefensa en realidad. Pero un hospital se podría considerar como un activo en el cual caiga como en la categoría de infraestructura crítica. Un hospital puede ser catalogado como tal. Y más si tiene el tipo de prácticas, ¿no? La telemedicina, con el tema de la pandemia se hizo muy evidente, se fue ampliando todo esto. Antes no existía la consulta en línea, ahora hoy en día todos los hospitales, las obras sociales te ofrecen una consulta en línea, pero además, como habíamos dicho, también existe todo lo que serían las cirugías a distancia. Esto hace tiempo que existe, obviamente con el tiempo se va perfeccionando, pero siempre quedan agujeros de seguridad, nunca es del todo seguro, y pueden existir estas cosas. Y más si tienen involucrados en el mismo lugar gente que son cómplices, llámese un enfermero, un médico, lo que sea, o personal de cualquier empresa que uno terciariza y no sabe que está jugando en contra, ¿no? Así que es muy importante. Así que imagínense la cantidad de trabajo que tienen por delante protegiendo desde un hospital hasta una central nuclear, todo lo que haya en el medio es susceptible a un ataque. Así que es muy importante todo esto y hay que seguir estudiando. Hay mucho por aprender, nunca se termina de aprender. Después está el concepto de cloud computing, obviamente, que esto es también uno de los conceptos que están evolucionando mucho y muy rápido. Hoy en día todos los servicios son en la nube. Cada vez más las empresas, las pequeñas y medianas empresas, muchas se basan en la nube, no tienen ya un centro de datos propio. Sin ir más lejos, Mercado Libre usa los servidores de Amazon, por ejemplo, para su red. Si bien tienen obviamente cuestiones locales, el core del negocio está en la nube, y en la nube de Amazon, por ejemplo. Así que imagínense, si Mercado Libre lo hace, con más razón una pequeña empresa que no quiere invertir en servidores, que al cabo de 5 años tiene que reemplazar, y son carísimos. No solo que tiene que reemplazar el equipamiento, sino tiene que tener un administrador, que también sale caro. Y si a eso le sumamos lo que ustedes tienen que hacer, que es la seguridad y el mantenimiento del consumo de energía, los costos se van. Por eso siempre los servicios en la nube son muy tentadores para pequeñas y medianas empresas y microemprendedores, porque le dan una solución rápida, eficiente y le da seguridad también, sin gastar en todos estos temas que son realmente costosos. Ni hablar de alquilar un local, ¿no?, para implementar todo esto. Después está el concepto de BIOT, no sé si alguno lo escuchó nombrar, que es Bring Your Own Device, o traiga su propio equipo. ¿Le suena eso? Sí, eso cuando vos, por ejemplo, estás laburando y llega el momento de hacer el teletrabajo. Vos firmás un contrato, si vos ponés tu equipo, si te arriendan un equipo o si te brindan un equipo. Entonces ahí es donde hace el común de las partes, en base a si vos, en este caso es Bring Your Own Device, es que vos das tu equipo para trabajar. En ese caso a vos te dan un caché
por el tema del uso del dispositivo propio para cosas. Igual Claro. después, acá cuando lo aplicaron acá, el teletrabajo, hicieron todo, voy a hablar con toda la confianza que tenemos ya desde el año pasado, como el tuje hicieron todo. Porque salió la ley de teletrabajo después que se levantó la pandemia, o sea, todo mal. Y en el caso de ese, por ejemplo, en mi caso particular del laburo, laburábamos con nuestro equipo. El soporte técnico te lo tenías que hacer vos, o contratar o arparlo, no te proveían equipo y nos hacían una encuesta de el lugar donde laburábamos era apto, qué equipo teníamos, qué silla por el tema de la ergonomía y demás, pero bueno, siempre pobre nosotros, en la Tritex. Como estructura de país laboral, hablando de ese lado. Sí. Sí, esto también está acompañado, como habíamos visto en los trabajos que fueron entregando, ¿no? No todos los lugares, no todos los países tienen desarrollado la infraestructura y la conciencia, ¿no? El hábito de las herramientas de informática, pero bueno, la pandemia precipitó todo esto. Y bueno, al precipitarlo, el que lo agarra desacomodado, bueno, lo impacta más. Y en nuestro país, bueno, pasó muchas veces eso. Sí, y uno de los principales problemas que trajo era el tema de la inseguridad, era que vos ponías tu equipo, que por ejemplo podías tener la licencia trucha del sistema operativo desactualizado, no tenías antivirus apto, y vos estabas accediendo a los servicios, por ejemplo, de tu laburo, conectándose sea por un escritorio remoto o por algún tipo de VPN o lo que sea, y bueno, y estabas teniendo vos agujeros de seguridad propios que no son supervisados por gente, digamos, interna de la empresa o tercerizados, por así decirlo, que te brindan el servicio. Claro. Sí, eso dio lugar a un montón de cosas, a diseminación de ransomware, por ejemplo, que sería lo más invasivo y lo que más afecta a una empresa, ¿no? Que te encripten los datos y no lo puedes recuperar, es terrible, ¿no? No puedes hacer nada. Y bueno, hay un montón de ataques, ¿no? Denegación de servicio, acceso a información confidencial, base de datos, ni hablar. Todo esto, ¿por qué? Bueno, porque no estábamos preparados y no había una conciencia lo suficientemente trabajada como para que las empresas inviertan en seguridad. Así que de alguna manera la pandemia también aceleró todo esto, la toma de conciencia y bueno, de alguna manera nos beneficia también a nosotros como profesionales para que nos den el lugar que nos merecemos. Exactamente, este tipo de eventos son crisis, como saben, los chinos dicen que crisis es igual a oportunidad. Bueno, esta crisis fue una oportunidad para nosotros. Así que no queda otra que capacitarse y bueno, y que no solo los empleados de una empresa tienen que tomar conciencia, sino los directivos. Porque los directivos son los que tienen que convencer a los accionistas o a los dueños de que inviertan en seguridad informática. Que no lo tomen como un gasto, que sea una inversión. Porque todo esto que no se contempla en los presupuestos termina en catástrofes, ¿no? Una empresa hasta puede llegar a cerrar por un ataque informático. Pero bueno, creo que todo esto de la pandemia ayudó para que tomen más conciencia. Después, bueno, los ciberescenarios, en cuanto a la ciberseguridad, también se dedica a la parte de alertas, ¿no? La generación de alertas, avisos. Después también tiene que ver con la forencia o análisis de dispositivos que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Hay un montón de procedimientos que me permiten conservar la evidencia sin ser alterada y analizada. Este análisis de evidencia se presenta al juez y el juez dictamina si el implicado está, digamos, siendo acusado de forma correcta o no, o si tiene cómplices también. Todo esto, lo mismo que sería un procedimiento legal en el mundo físico, lo mismo para la parte informática, ¿no? Con las herramientas pertinentes del caso. Después tenemos como otro ciberescenario la ciberdefensa, que acá sí estamos hablando de un ámbito orientado a las infraestructuras críticas, ¿no? A la protección y la defensa de esas infraestructuras críticas.
¿qué es una infraestructura crítica? Por ejemplo, una central nuclear, una central eléctrica, por ejemplo, ¿no? La parte de infraestructura de telecomunicaciones, puede ser otro caso. Bueno, y un montón de activos que el Estado los considera como algo crítico, ¿no? La red de agua potable, por ejemplo. Todo lo que sea crítico para una sociedad, en donde si ese servicio falta o falla, genera un caos o una crisis. La ciberdefensa se encarga de proteger todo eso, ¿no? Volcar todas las herramientas de la ciberdefensa a la protección de todos estos activos. ¿Y qué se hace? Se tiene que tener, obviamente, la capacidad de monitoreo, de respuesta y una defensa activa, ¿no? Y en el caso eventual de una respuesta, ¿no? Para contraatacar. También la ciberdefensa se encarga de eso, a diferencia de la ciberseguridad. Tiene que ver con la defensa de los recursos que hacen al buen funcionamiento del Estado. Claro, por ejemplo, protección de activos que son críticos para un Estado. A eso se refiere. La parte de energía, la parte de telecomunicaciones, la parte de alimentos, o sea, todo lo que sea... gasoducto. Claro, energía de cualquier tipo, eléctrica o de energía fósil, lo que sea. Todo lo que, de alguna manera, si se ve afectado, me puede afectar la vida de las personas. Así que esto es básicamente la diferencia entre ciberseguridad y ciberdefensa, en donde la ciberdefensa es un poco más amplio en el contexto que abarca, ¿no? Después, hay ciberoperaciones que uno las puede identificar dependiendo si son internas o externas o una combinación de ambas, pero acá gráficamente vamos a ver cada una de ellas. Ciberoperaciones son, obviamente, acciones que uno realiza en el ciberespacio. Por un lado tenemos la parte defensiva, se ve el puntero, ¿no? Sí. La parte de defensivas, con su componente pasivo y activo. Después tenemos la parte de explotación también, con el mismo componente. Que esto, digamos, está entre la parte interna y externa. Y después tenemos la parte ofensiva, con su componente de respuesta y ofensiva también. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, la protección, ¿no?, de toda esta información. Todo lo que sería evitar daños, ¿no? Y los entornos pueden ser propios o ajenos. A eso nos referimos con in y out, ¿no? Un entorno sería interno o ajeno, sería representado con estas palabras in y out. Ahora, viendo cada uno, por ejemplo, las defensivas pasivas, como dice acá, son aquellas acciones que tienen que ser ejecutadas en las redes propias y están orientadas más que nada a la prevención y protección y a la resiliencia. ¿Saben lo que es resiliencia? Informática. Operación. Claro, en el caso de que sufrir un ataque, que un ataque sea efectivo, ¿no?, contra una organización, ¿qué tan capaz sos de recuperarte, ¿no?, de ese ataque? A eso hablamos, siempre lo asociamos con el término de resiliencia. Así que todo esto, en la parte de operaciones o ciberoperaciones defensivas pasivas, tiene que ver con todas estas cuestiones. ¿Está bien? Más que nada son orientadas al ethical hacking, si se quiere, ¿no? Ustedes, como saben, creo que están cursando esa materia, ¿no? Tiene que ver con la evaluación de tu propia infraestructura, a ver qué tan bien o qué tan mal estás. En base de ese análisis interno, tomar acciones para mejorarlo. ¿Está bien? A eso se refiere la parte defensivos pasivos. ¿Alguien levantó la mano? Profe, usted tocó el tema de hacking ético. Estábamos viendo metodologías ahí en esa materia y el profesor preguntaba si había, qué metodologías gratuitas había.
Yo encontré una, nomás hay otra que sea gratuita, porque veo que todos tienen que pagar, digamos, la metodología. No, en metodología hay herramientas, hay un montón. Por ejemplo, para decir una, hay un sitio que se llama Shodan, no sé si lo escucharon nombrar, se lo escribo en el chat. Sí, ahí puedes ver cámaras web, ¿no? Puedes hacer Shodan.io, por filtro ejemplo. de comando. Sí. Sí, en realidad se puede ver un montón de cosas, entre ellas cámaras. Ese también es un, perdón que interrumpa, Shodan también es se instala como plugin en el Maltego. ¿Cómo, perdón? Que es como un plugin para el Maltego también, el Shodan. Sí, también. Vos lo cargás, lo único que se garpa, o sea, que es de pago. Claro. Pero está tremendo eso, hace magia, es increíble eso. Sí. Es como mirar la película, hacer un clic y sacar una radiografía de todo, es impresionante. Sí, después hay un montón de formas de entrar, por ejemplo, a cámaras de seguridad que están configuradas por defecto, que tienen como clave admin, y así un montón de dispositivos que están configurados por defecto y que están expuestos. No tienen ni idea del peligro que eso genera, porque uno podría estar viendo adentro de la casa de un vecino y el tipo ni cuenta se da. Cuando en realidad él quería seguridad, está obteniendo lo contrario, ¿no? Lo están espiando. Se transformó en un gran hermano, sin darse cuenta. Y así un montón de ejemplos, ¿no? Pero bueno, ese sería uno. Creo que te tenés que registrar ahí, pero es gratuito. Las funciones básicas son gratuitas. En el Shodan, ¿no? Bueno, pues. Mira. Después lo que sería la parte siempre defensivo, pero activo en este caso, tiene que ver con las operaciones defensivas activas, son las que se refieren a lo que son operaciones intrusivas u ofensivas, ¿no? Acá está también el hacking ético o test de penetración también, lo pueden llegar a encontrar, que básicamente es lo que dijimos, o sea, entrar a un sitio, evaluar determinada página, por ejemplo, y ver qué tan vulnerable es, o sea, de qué tipo de sistema estamos hablando, si está montado en un Linux, si tiene tal o cual versión de PHP o de cualquier otro, ¿no? Lenguaje, qué puertos tiene abierto, no sé, un montón de cuestiones, de evaluaciones que uno hace de forma interna, siempre para ver, digamos, el estado de vulnerabilidad de la empresa, ¿no? Siempre esto en la parte interna de un lugar, de una organización. ¿Está bien? Una vez que uno evalúa y se da cuenta, puede tomar acciones para remediarlo. Sí, alguien quiere hablar. ¿Cómo? Ahí pasó el tren, digo. No se escucha. Bueno. Acá, bueno, hay un pequeño resumen de lo que sería, dentro de una red propia, son acciones intrusivas, ofensivas, pentesting, hacking ético, vulnerabilidad, auditoría, ciberejercicios, prácticas, bueno, todo lo que tiene que ver con un análisis interno de cómo está la organización, ¿no? En base al resultado uno puede tomar acciones, ¿no? Para ver qué mejoras se pueden llevar adelante. A veces se tiene que invertir en equipamiento, a veces no, a veces se trata solamente de cuestiones de implementación o configuración, pero bueno, a veces implica la inversión de equipamiento, ¿no? Después, pasando a la explotación, acciones pasivas del ámbito de explotación, son aquellas operaciones que no son intrusivas, ejecutadas en las redes propias o redes abiertas, ¿no? Esto por eso está en el medio, entre in y out, es algo híbrido, digamos, orientadas a la obtención de información necesaria para la planificación y conducción de ciberoperaciones defensivas y defensivas o ofensivas también, en cuanto a lo que sería operaciones también no convencionales. Más que nada se trata de ver cómo está el vecino, básicamente, ¿no? Obviamente sin afectarlo, solamente evaluar, ¿no? Evaluar vulnerabilidades de un vecino, para ver en qué condición está, y bueno, de alguna forma también volcar esa experiencia en la mejora de mi propia red.
A eso se refiere. Después, también está la parte activa. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, profe, ¿qué es preparación OPS? Ahí en dice redes ajenas. Preparación de operaciones. Ah, ok. Operaciones, digamos, paliativas, digamos, de todo esto, lo que se va descubriendo, ¿no? Una vez que yo obtuve la información y sé más o menos, tengo una foto de mi estado actual, tengo que preparar operaciones para remediarlo, a eso se refiere. Bueno, acá cuando hablamos de lo que sería explotación, pero ya del ámbito activo, ya tiene que ver con ciberoperaciones intrusivas ejecutadas en el adversario o en terceros, ¿no? Orientadas a la obtención de información necesaria para la planificación y conducción de ciberoperaciones defensivas. Más que nada, sería como una inteligencia también, ¿no? Pero ya yendo a buscar la información, no obteniéndola de forma abierta. Que también podría ser, por ejemplo, con el Shodan, sería una de las herramientas para hacer esto, de forma no tan intrusiva, sería un intermedio. Después están las operaciones ofensivas, que acá sí estamos en un ámbito exterior, ¿no? Se hace sobre redes ajenas para prevenir, anticipar o reaccionar ante algún ataque. ¿Está bien? Son siempre ejecutadas sobre redes de terceros con la finalidad que dijimos recién, prevenir, anticipar o reaccionar ante un ataque. ¿Está bien? Esto para que lo tengan en cuenta en cuanto a la clasificación. Esto siempre tiene un componente en donde no se hace nada y un componente en donde se ejecuta algo. Siempre, acá por ejemplo estamos hablando de respuesta y acá la parte ofensiva. ¿Está bien? Acá cuando ya hay un conflicto declarado, por ejemplo, en una guerra, ya uno tiene que tener condiciones para atacar, ¿no? De forma realmente agresiva, de alguna manera, una infraestructura que me interese debilitar. Siempre, obviamente, hablando en el contexto exterior. Sin ir más lejos, en la guerra esta que estamos cursando entre Rusia y Ucrania, Rusia, además de todo el armamento convencional que usó, también usó los ciberataques. Habrán escuchado, ¿no? Que fueron varios los ataques que lanzaron y fueron muy efectivos. Rusia es muy... realmente tiene muy avanzado este tema. Así que se puede decir que es la primera guerra en donde se ve abiertamente que esto se ejecutó. Como ustedes saben, las Fuerzas Armadas defienden lo que se llaman los tres ámbitos de operaciones, que sería el terrestre, el naval y el aéreo. Existe un cuarto escenario que sería el espacio, ¿no? Que no todas las naciones lo pueden llegar a controlar, pero hasta el quinto, que sería el ciberespacio, ¿no? En donde acá hay naciones que toman conciencia e invierten para tener una fuerza armada en el ciberespacio. De hecho, China tiene su propia fuerza armada en lo que sería el ámbito del ciberespacio. Así como hay, por ejemplo, militares en el ámbito de la Fuerza Aérea, tienen militares específicos de ciberdefensa. Así que imagínense, ¿no? La importancia que tiene todo esto y la dedicación y la pericia que hay que tener que lleva a formar una Fuerza Armada específica. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta acá? No. ¿Está bien? No, blanca. Bueno. Por último, en cuanto a lo que serían ciberescenarios, está el cibercrimen, que obviamente si bien los crímenes tradicionales se pueden ejecutar de alguna manera con la ayuda de los medios informáticos, hay otros delitos que se van generando, que la misma tecnología lo van de alguna manera facilitando, ¿no? Se caracterizan porque tienen la tecnología como un medio, ¿no? Y también puede haber un generador de delitos. Justamente la tecnología puede dar lugar a que se generen nuevos delitos. Por ejemplo, el grooming. El grooming es el acoso
de menores, por ejemplo, a través de las redes sociales o telefonía, ¿no? Todo lo que tenga que ver con medios de comunicaciones, que antes no existía. Por eso hablamos de tecnología como generador de delitos. No que la tecnología sea mala, sino que se transforma en un medio para hacer nuevos delitos. ¿Alguien levantó la mano? Yo, profe. Para usted, un concepto de ciberdelito, ¿cuál sería? Es un delito que se llevó adelante a través de medios informáticos. Por ejemplo, phishing. Yo le envío un mail a una persona para hacerle creer que mi mail viene de un banco y en ese mail le estoy diciendo que por cuestiones de seguridad tiene que entrar a tal página, replico la página del banco muy similar y le hago ingresar su usuario y clave del banco. Eso lo puedo llegar a obtener ingresando al domicilio de la persona y revolviendo sus papeles. Pero en este caso yo estoy usando una herramienta informática para obtenerlo, sin entrar a la casa. Entonces, en ese caso se considera un ciberdelito. ¿Está bien? Listo, profe. Bueno, después habíamos dicho un poco de lo que sería forencia y el concepto de evidencia digital, ¿no? La importancia de contar con la evidencia digital y que no sea modificada. Si ustedes modifican la escena del crimen, están directamente implicados en el crimen. Así que la importancia de esto es fundamental. Y los desafíos que plantea el cibercrimen, que siempre va de la mano de la parte legal. Habíamos dicho al principio que la parte legal siempre queda por detrás de lo que sería la criminalidad. Hablamos de tipificación, acá dice claramente, ¿no? Cuando hablamos de tipificación, es clasificar un determinado delito para que pueda ser penado, ¿no? Si yo no lo tengo clasificado como un delito, no lo voy a poder penar, no lo voy a poder sancionar al que lo ejecute, ¿no? Si yo digo, está prohibido entrar por ejemplo, a la aspiradora robot de la casa del vecino, digamos, de alguna manera no lo voy a poder penar si lo hizo. Decir esto es un ejemplo muy burdo, pero me refiero a que con el tema de IoT hay que tener en cuenta, ¿no?, que todas estas intrusiones externas tienen que estar de alguna manera contempladas en la ley, ¿no? No cualquiera puede hacer lo que quiera con un dispositivo, por más que esté abiertamente disponible. Esto sería, digamos, lo ideal, ¿no? La cuestión es que existe y tiene que ser de alguna manera tipificado para que pueda ser sancionado. Después la transnacionalidad, cuando hablamos de convenios, todo lo que serían los convenios de extradición, por ejemplo, y penalización, búsqueda y rescate, trazabilidad, ¿no? De tratar de saber de dónde provino el ataque, ¿no? Todo esto, cuando hacemos un trabajo que comprende a más de un país, es difícil, o sea que todo esto es un desafío. Lleva a un consenso internacional que obviamente tiene su esfuerzo. Habíamos hablado al principio de lo que sería el RGPD, que es la Ley de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Llevó todo su tiempo. Llevó un tiempo importante en adaptarlo a las nuevas tecnologías, a los nuevos desafíos, y su implementación tuvo un tiempo de 2 años, para que todos los países de la Unión Europea puedan adecuar las implementaciones a lo que dice la ley. Así que todo lleva tiempo, y más si hablamos de países diversos, con un montón de culturas diferentes. Y bueno, y toda la tecnología que siempre va por delante de todo, ¿no? Siempre va avanzando, va evolucionando de alguna manera, todo se hace más rápido y más fácil, y bueno, todo esto conlleva un montón de desafíos que bueno, obviamente todo esto tiene que estar a la altura para que de alguna manera cuando se cometen delitos puedan ser sancionados. ¿Alguien quería hablar algo? Me pareció. Yo quería Sí. plantear el tema de trazabilidad con respecto a cuando se usa Tor, es medio difícil, ¿no?
¿Trazabilidad de qué me dijiste? Cuando por el tema del concepto de trazabilidad para lograr tener información, digamos, que se pueda seguir, digamos, con el uso de Tor es medio difícil, digo. Sí. Sí, es difícil, pero bueno, ya te digo, si se vuelca los suficientes medios y recursos para lograr rastrear, se podría llegar a hacer. Pero bueno, tengan en cuenta también que existe otro componente que sin él no existiría el Internet de las cosas. No sé si alguien se da cuenta de cuál podría ser. Hay una forma de identificar dispositivos que sin ella no sería posible IoT. ¿Se les ocurre? No. Dirección. ¿Cómo? No lo escuché, profe. No, digo que estamos hablando de Internet de las cosas, pero hay algo, digamos, previo que dio lugar a que surja este Internet de las cosas, ¿no? Bueno, digamos, esta forma de identificar dispositivos nueva que dio lugar a Internet de las cosas y otras más es IP versión 6. ¿Está bien? IP versión 6, lo vimos, ¿no? Con ustedes lo vimos en la cursada. Con la gran capacidad que tiene. Claro, dijimos que hay un potencial de direccionamiento mucho mayor que IP versión 4, a tal punto en que se podrían llegar a direccionar millones de direcciones por metro cuadrado de la Tierra, ¿no? Es muchísimo. La cuestión es que este tipo de direccionamiento nuevo de alguna forma me haría bastante fácil el rastreo o la trazabilidad, porque ya no habría tanto intermediario entre un usuario de Internet y el servicio al que está accediendo, ¿no? Hoy en día existe el NAT, que es la traducción de puertos y direcciones. Yo desde mi casa estoy accediendo con una IP determinada, que es privada, pero cuando yo atravieso el router estoy usando una IP pública. ¿Está bien? Esa IP pública que me da el proveedor puede ser hoy una, mañana puede ser otra, pasado puede ser mi vecino, y es una IP dinámica, básicamente. Si bien es pública, un día es mía y otro día es de mi vecino. O sea, no me identifica unívocamente a mí. Pero cuando hablamos de IP versión 6, se podría llegar a identificar a la persona hasta por su propia IP. Eso sería, digamos, si queremos ser transparentes 100% en Internet, en cuanto a trazabilidad, cada uno debería tener una IP pública asignada y no se podría, no se debería modificar. Eso sería algo que de alguna manera me asegure la trazabilidad. Pero obviamente esto no es implementable o no es factible. Y bueno, siempre sigue existiendo IP versión 4 y IP versión 6, de hecho, tiene diferentes implementaciones. No significa que si yo estoy navegando con IP versión 6 van a saber exactamente quién soy y de dónde estoy, porque también se puede enmascarar. Pero a lo que voy es que la tecnología esta de direccionamiento nuevo abrió la puerta para muchos más dispositivos que estén conectados. Así que realmente el mercado que tienen por delante es muy amplio, hay mucho por aprender, hay mucho por estar, digamos, pendientes de nuevas tendencias, de nuevas tecnologías. Así que sí, Erwin, levantaste la mano, ¿no? Sí, profe, tenía curiosidad por saber qué países ya están implementando el IPv6 totalmente. IP versión 6 está desplegado casi totalmente a nivel núcleo de la red global, o sea, Internet, el núcleo de Internet ya funciona en IP versión 6. Lo que no tiene IP versión 6 de forma generalizada son las empresas de forma local, ¿no? Las redes LAN. Las redes privadas no lo tienen muy empleado porque está sobredimensionado, es la realidad. Y hasta el momento con IP versión 4 se manejan bien, no es necesario una migración. Pero a nivel global era necesario sí o sí, porque ya no había IP públicas para asignar. Si, por ejemplo,
por decir en un caso, Telecom quería captar un nuevo cliente, ¿no? Y darle acceso a Internet, no tenía cómo dárselo si no fuese por la hiperversión 6. Porque ya no tenía hiperversión 4 disponible. Por más que tenga plata para comprarla, ya no había disponible. Entonces todo eso llevó a que el núcleo de Internet, todas las redes de core, migren a esta tecnología nueva de direccionamiento, y todo el resto, la mayoría usa todavía hiperversión 4, todo lo que sería del ISP para el cliente, ¿no? En las redes privadas, en una empresa, lo más común es que tengan hiperversión 4 todavía. Pero se puede implementar hiperversión 6 tranquilamente. Es muy, muy compatible, de hecho habíamos visto, ¿no?, en la cursada anterior que se puede hacer una migración transparente. Una de las técnicas es el dual stack, o sea, trabajar con hiperversión 4 y hiperversión 6 al mismo tiempo. Así que es más que nada una decisión. No hay impedimentos técnicos hoy en día. Sí, en el núcleo de Internet era necesario porque ya no había forma de que se expanda Internet ya, si no fuese por eso. ¿Está bien? Bien, profesor. Gracias. No, por favor. Bueno, no sé si les quedó claro todo lo que fuimos viendo, o si tienen alguna consulta. Sí, hizo larga la clase. Todo claro. Les pido perdón. La idea es que sea de 1 hora, pero la verdad que nunca llegamos a que sea 1 hora. Les pido perdón si se aburrieron, pero bueno, creo que fue bastante entretenido. Sí, la verdad que me preguntó bastante. Sobre todo al inicio. Metimos un par de chistes como para hacerlo más o menos. Sí, bueno, Descubrimos que el profe tiene Tinder. No. Sí, tenés razón. Le hicimos el mentir de verdad ahí, ¿viste? Es complicado eso. Pero el firewall de Guareño lo evita. Así que bueno, les agradezco mucho. Bueno, que no sea un monólogo. Además, todo lo que preguntan ayuda, ¿no?, a nutrir la clase. A veces uno no contempla algún tema y surge de nueva pregunta. Así que está bueno. Les reitero de vuelta el tema de que el 9 de mayo, del 9 al 15 de mayo, se va a activar el examen parcial, que va a constar de un trabajo práctico de lo mismo que están haciendo ustedes, muy similar. Va a contemplar algunos temitas, ¿no?, de varias unidades, la única diferencia. Pero no se preocupen que va a ser algo totalmente llevadero. Y encima vamos a tener en el medio una clase sincrónica de vuelta. Así que sigan avanzando con las unidades y quedo a disposición por cualquier duda, como siempre. Dale, listo, profe. Muchas gracias y bueno, gracias por la serie de Nos dejó de ver. Así hoy ya no saber. Perfecto, ya tenés un plan. Sí. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Chao. Gracias, nos estamos viendo. Chao, profe. Nos vemos. Hasta luego, Fernanda. Chao. Hasta luego.